Bueno, buenos días. Buenos días. Nuevamente, qué bueno tenerlos aquí, tenerlos tan cerquita a mí. Es la primera vez que estamos, bueno, por lo menos que yo estoy en la capilla dando esta charla. O sea que si desean pueden venirse más adelante, así están más cerquita de nosotros. ¿O me escuchan bien? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, el capítulo de hoy se llama A la mitad del camino y sigue basado en el libro de Deepak Chopra, El tercer Jesús. De una y otra forma, nosotros sabemos que todos estamos en este camino espiritual, ¿cierto? Hemos comenzado hace muchísimo tiempo o hace poco tiempo y no sabíamos lo que conllevaba y lo que vendría, ¿sí? Pero recordemos una cosa, que todos los caminos llevan hacia algún lado, ¿sí? ¿Dónde nos lleva este camino? ¿Dónde nos lleva nuestro camino? ¿Nos lleva a casa? ¿Nos lleva a la conciencia de que somos seres espirituales viviendo esta vida terrenal? ¿Sí? Yo creo que primero nos lleva a la comprensión de que somos esos seres espirituales. Y luego nos lleva a permitir que el Espíritu, que Dios, trabaje a través de nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos ahí, hasta ahí llega nuestro camino. Pero este camino, si espíritu es lo que somos, si el Espíritu vive dentro nuestro, este camino comienza en nuestro interior. Entonces, allí es donde vamos a ir. Y el camino se convierte en este proceso en el cual nos vamos recordando qué es lo que somos, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos transformándonos. Ahora es el tiempo en el cual vamos a ir recogiendo frutos. Pero va a pasar también otra cosa, que vamos a tener altibajos, ¿sí? Sub y bajas, porque no todo va a ser parejo y no todo va a ser, como mi hija dice, no todo va a ser flores en el camino espiritual, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Nos hayamos dado cuenta o no, van a aparecer cambios sutiles en nosotros. Empezando de que nuestra mente se va a ir acallando, ¿sí? Va a estar un poco más silenciosa, ¿sí? Y continuando por epifanías o revelaciones o sincronías que también van a ir apareciendo, ¿cierto? Entonces, cuando reconocemos que somos los seres espirituales que somos, empiezan a ocurrir cambios profundos. Y las preguntas que aparecen, la primera pregunta es, ¿y en qué parte del camino estoy? No sé si se han preguntado eso. Muchas veces, ¿sí? Y dentro de nosotros vamos a buscar algunas frases como que estoy viviendo desde mi alma, ¿sí? O unas frases como que, bueno, ya no le hago mucho caso a mi ego, ¿sí? Estoy encontrando mi propia verdad. O hay amor más dentro de mi corazón, ¿sí? Y estoy más abierto a recibir ese amor. O también voy a decir, estoy cambiando mis condicionamientos antiguos y estoy reemplazando algunas de mis adicciones. Entonces, todas estas, hasta comienzo a sentirme nuevo otra vez y ahora recuerdo quién soy realmente. Todas estas, en diferentes grados, nos indican que sí estamos avanzando, ¿sí? Que sí estamos evolucionando. Bueno, todo esto es parte de estar en mitad de este viaje. Aquí vamos a encontrar varias recompensas, pero también vamos a ver parte de lo que son nuestras frustraciones, ¿sí? No nos tenemos que desanimar, no tenemos que volver a ese pensamiento erróneo, a vivir alejados del espíritu, ¿sí? Ahora, a veces llegamos a puntos como el de ahora. ¿Qué les parece lo que estamos viendo ahora, lo que vemos afuera? Estamos viendo caos, ¿cierto? Y no solamente es ese caos el que estamos viendo, nosotros que estamos en este camino espiritual, también nos están apareciendo en esta mitad del camino varias cosas
en lo que se refiere a nuestra propia vida, ¿sí? Partes de nosotros que habíamos olvidado. Partes de nosotros que están aquí, dentro nuestro, para que nosotros las reconozcamos. Para ilustrarles esto, les voy a contar algo sobre estas 2 últimas semanas. Como varios de ustedes me estuvieron preguntando, no estuve estas últimas 2 semanas porque me fui de viaje. Tengo unos amigos que los conocí hace muchos años, son de muchísimos años, desde Bolivia. Y estos están viviendo en Nueva York. Entonces ahora decidieron venir para visitarnos. Y para mí fue como si me trajeran parte de mi historia, parte de mis recuerdos, ¿sí? Vinieron a visitarnos, decidimos hacer un viaje, un road trip, el que decimos, ¿no? Nos fuimos primero a New Orleans y después de New Orleans nos fuimos a Panama City, a las playas. Este viaje estaba lindísimo. Pero lo principal del viaje es que ellos compartieron su presencia con nosotros, ¿sí? Y personalmente que me permitieron recrear, si se quiere, muchas partes de mi vida. Partes que yo había olvidado. El baile, el canto, ¿sí? Y por qué no decirlo, la pachanga. Obviamente no vamos a contar los detalles, pero me permitieron recrear todo eso. Pero era un ambiente donde yo todas esas partes les había dado una connotación negativa por experiencias pasadas en mi juventud, ¿sí? Entonces las había hecho a un lado. Y ahora este ambiente, a la luz de la conciencia, en este camino del espíritu, me permitió recrear todas esas partes, pero ya sin la culpa, sin el juicio, ¿sí? Entonces, esta experiencia para mí, aparte de que estaba divertida, fue muy sanadora, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es que las experiencias de nuestra vida que aparentemente habíamos integrado o habíamos trascendido, ¿sí?, van apareciendo una y otra vez, mientras no hayan sido integradas, no hayan sido trascendidas y reconocidas como propias, ¿sí? Lo que pasa es que solamente las hacemos a un ladito, las escondemos, y cuando estamos en este camino espiritual, supuestamente creyendo que ya estamos muy avanzados en el camino, ¿sí?, de repente nos damos cuenta que empiezan a surgir esas experiencias, ¿sí? Y surgen ahí porque son parte nuestra. Nosotros no pensábamos llevar esas experiencias al encuentro del espíritu, ¿cierto? No pensábamos hacerlo, pero todas estas experiencias ocultas y no resueltas tienen que ir con nosotros, pues no solo nuestro mejor yo encuentra a Dios, sino la totalidad de nosotros, ¿sí? Alguna vez alguna persona me habló de que dejábamos partes de nuestra alma en diferentes lados, y yo creo que esto se refiere a eso, ¿sí?, a recolectar esas partes de nosotros no resueltas. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco sobre la resistencia a ese camino espiritual. ¿Quiénes han sentido esto? Al principio, más que todo ocurre al principio, ¿sí? Cuando estamos en este camino espiritual, sabemos que es un compromiso. Y nos resistimos, ¿por qué? Por costumbre, por hábitos, que todas estas nuevas experiencias no se acomodan a lo que estamos acostumbrados habitualmente. O a veces tenemos miedo de que las historias se vayan repitiendo, ¿ya?, y que el pasado se repita, ¿sí? Pero no tengamos miedo del pasado, porque estamos creando cosas nuevas en el presente, dentro de este camino espiritual, ¿sí? A veces también todas estas emociones que tenemos y que van surgiendo en nuestro camino de ira, de dolor, ¿sí?, salen a la superficie, nos asustamos, ¿sí?, y las escondemos, las ponemos otra vuelta a un lado, porque nos hacen sentir que estamos perdiendo el control. Lo que quiero decirles en esta parte es que nosotros ya no somos niños
dentro de lo que es el camino espiritual. Estamos viniendo acá y tenemos varias herramientas, ¿sí? Que podemos utilizar para poder manejar todas esas partes de nosotros, todas esas emociones, no ocultarlas, sino más bien integrarlas. Entonces, para hacerlo más simple, lo único que podemos hacer y debemos hacer es observarlas y decidir qué es lo que vamos a hacer con ellas, ¿sí? Decir, usualmente esto no tiene que estar con rechazo, más bien tiene que estar con aceptación, ¿sí? Y de esa forma, todas estas energías negativas van a ir desapareciendo, poco a poco. Hay que también hablar abiertamente de lo que estamos sintiendo. Los animo a hablar abiertamente, ¿sí? De lo que sienten. Preguntarle a esa emoción que están sintiendo, ¿por qué está allí? ¿Qué es lo que nos trae? Y una vez que ha dicho lo que nos trae, entonces pedirle que se retire. Esa también es una forma de lidiar. Hay que pensar que todas estas emociones son oportunidades, ¿sí? Como lo que les dije. ¿Oportunidades de qué? De conectar con esa parte nuestra que habíamos olvidado. Esa parte que tiene miedo. Esa parte que siente esa hostilidad, ¿sí? Entonces, solamente veámoslas. Y bueno, si ya no podemos lidiar con nuestras emociones, ¿qué vamos a hacer? Pidamos ayuda, ¿sí? Y aquí vamos a pedir ayuda, nuestro yo interno, primero. Nuestro yo interno, nuestro yo superior, esa parte divina que vive en nosotros, esa parte de Dios, es la que nos guía, la que nos da toda la ayuda, ¿sí? Si tú crees en los ángeles, si crees en los arcángeles, los guías, también se puede hacer una ayuda, ¿sí? Y otra cosa también, que es muy útil, es nuestro cuerpo es sabio. Si ustedes le preguntan a su cuerpo, ¿cómo voy a lidiar con estas emociones? También les va a dar una respuesta. Quiero bailar, ¿sí? Quiero cantar, ¿sí? Moverme y deshacerme de todo esto, también, ¿sí? O respirar que nos trae al presente. Cuando nosotros respiramos, no solamente nos traemos al presente, sino que entramos en conexión con esos ámbitos de una realidad superior. Eso es lo que nos trae la respiración. Y hay de varios tipos, ¿sí? Entonces, el objetivo principal de esto no es expulsar estas partes nuestras, no es eso. El objetivo es tener una mejor relación con esas partes de nosotros que creemos malas, oscuras, ¿sí? Entonces, hay que reconocerlos como nuestros, como reconoceríamos cualquier parte de nosotros, usualmente las que decimos buenas, ¿no? Nuestros talentos, todo lo que queremos llevar a la presencia de Dios. Reconozcamos también nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras penas, porque son nuestras, son parte de nosotros. No racionalicemos mucho, no pensemos mucho en el asunto, ¿sí? Porque si estas emociones han subido a la superficie y se nos muestran, tienen un significado, no les quitemos ese significado, ¿sí? Después, también el ego va a decir, no, yo no soy esa persona, no, yo no puedo actuar así. Tampoco hay que prestarle atención, ¿sí, no? Hay que llevar esa atención a lo que está sucediendo. Después, también a veces aparece que cuando estas energías negativas están ligadas a memorias del pasado, tenemos miedo o nos ponemos tímidos, ¿sí? Entonces, acordémonos, no tenemos por qué tener miedo
ni estar tímidos. A estas alturas estamos en esta congregación, en esta comunidad, aprendiendo muchas herramientas que nos van a ayudar con todas esas emociones, ¿sí? Y todas esas energías. Y no esperemos. Enseguida que aparezca cualquier tipo de esta emoción, hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque mañana ya van a ser un recuerdo, ¿entienden? Es mucho mejor solucionarlas en el momento. Tenemos varias herramientas para hacerlo. Bueno, entonces, a veces en este viaje parece que hubiéramos retrocedido. ¿A quiénes les ha pasado? Creo que a muchos, ¿sí? De nosotros. Parece que hubiéramos retrocedido y es solamente que hemos vuelto a observar esas partes de nosotros que necesitan nuestra atención espiritual, de las que estamos hablando, ¿sí? Recordemos que un corazón confiado es la respuesta a una mente preocupada. ¿En qué vamos a tener confianza? Tenemos confianza en el alma, esta conexión con nuestro espíritu que siempre está allí, ¿sí? Es allí donde tenemos que confiar. Lo único que cambia es lo transitorio. Y lo transitorio es nuestra percepción, ¿sí? Todo lo que percibimos es transitorio. Lo que no cambia es esa conexión interna que tenemos con el espíritu. A veces, yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Quién no ha tenido la tentación en este camino espiritual de recuperar la vida normal? Normal como la conocíamos antes de entrar en este camino que implica un compromiso, ¿sí? A veces a mí me ha ocurrido que he dicho, oh Dios mío, no sé si ya me quería saber que era realmente un espíritu, ¿sí? Viviendo esta vida. Antes era fácil, solo crecías, ibas a trabajar, te morías, y bueno, pues ya, y el propósito ya iba sobre el camino. Sentías que era más fácil, posiblemente, sí. Y Deepak Chopra lo ilustra esto con la historia de una señora que hacía yoga y hacía meditación todo el tiempo. Y esta señora llega un momento donde como que en esa su noche oscura del alma, donde ella dice, he hecho yoga, he hecho meditación y lo único que he logrado después de todos estos años es alejarme de mi familia. Me ven como una persona rara, ¿ya? ¿Sí? Sí. ¿Y dónde están los beneficios? Bien, Deepak Chopra le pregunta, ok, después de hacer toda esta tu experiencia de yoga, meditación, ¿qué es lo que has ganado? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que experimentas? Ella dice, en la noche, cuando me voy a dormir, siento que estoy despierta, alerta y viendo mis sueños. Maravilloso, le dice el autor. ¿Por qué? Porque estás dándote cuenta que estás conectando con tu conciencia, ¿sí? Estás siendo testigo de tus propias experiencias, estás siendo el testigo. Has conectado con ese lugar, ¿sí? Entonces, si ella le sigue preguntando y le dice, sí, pero ¿por qué unas veces me siento segura y otras veces me siento tan insegura? Y Chopra le dice, bueno, es porque el ego se resiste, ¿sí? Nuestra forma de vivir antigua sigue persistiendo y no desaparece así de fácil. Entonces, en este ir y volver continuamente es lo que llamamos la noche oscura del alma y posiblemente no va a ocurrir una sola vez, ¿sí? Posiblemente va a ocurrir varias veces. En este camino nos vamos contando historias, miles de historias. Desde los yoes que éramos cuando éramos chiquitos, cuando nos hemos casado, cuando hemos decidido venir a este camino espiritual, ¿ya? O cuando estamos desesperados porque vemos que el espíritu no es inalcanzable. Todos estos yoes son las historias que nos vamos contando. Simplemente
son parte de nuestra percepción. Entonces, nos tenemos que anclar en nuestra alma, ¿sí? Para evitar esa incertidumbre que sentimos, tenemos este pasaje de Jesús que dice que edifiquemos nuestro hogar sobre la roca y no sobre la arena, ¿cierto? Entonces, cuando nos dice eso, nos está invitando a que hagamos nuestra vida, pero sobre bases espirituales, ¿sí? Entonces, bases espirituales firmes nos van a dar la certeza de estar anclados en el alma. Bueno, Chopra dice, el mundo son una serie de imágenes proyectadas en una pantalla, ¿ya? Y la conciencia es esa luz que se proyecta en esa pantalla continuamente, desde el proyector. ¿A través de quiénes? A través de nosotros. Y a través de los filtros de nuestra conciencia. Es por eso que a veces vemos el mundo de una forma y otros ven el mundo de otra, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el temor. Poquito. Jesús promete un lugar donde no existe el miedo. Y ese es el reino de Dios, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos viendo todas estas cosas aquí afuera? ¿Sí? Vemos guerra, vemos todas estas cosas, o experimentamos falta de salud, falta de dinero, escasez, ¿sí? O algunas veces cuando el problema es interno, o cuando estamos con depresiones, sabemos que Dios también está en nuestro interior, pero tenemos a veces depresiones, ansiedad, todas esas cosas. El miedo son como capas que se han ido poniendo encima nuestro, encima la realidad de lo que somos, encima esa luz del Espíritu. Y esas capas van saliéndose a medida que vamos transcurriendo en este nuestro camino espiritual. Vamos a hablar de un tema sobre el miedo en una charla posterior, cuando acabemos con el libro. O sea, vamos a estar investigando más como el miedo. En nuestra experiencia humana solo existen estos dos sentimientos, el miedo y el amor, ¿cierto? Y todo lo que no es amor es del miedo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el tema que más nos gusta, que es amor. El amor, donde no existe el miedo, habita el amor. Y en el reino de Dios existe solo el amor. Y cualquier otra cosa que no sea amor, no es del reino de Dios. Jesús dice que el mundo cotidiano refleja muy poco de ese amor divino. Y estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. Estamos viendo. Y lo dice de una forma espectacular en este pasaje. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo dice en Lucas capítulo 14, versículos 26. Yo digo, wow, bueno. Parece que en este versículo Jesús nos dijera, deja todo, ¿sí? No puedes tener relaciones con tu familia, no puedes tener relaciones con nadie, ¿sí? Ni siquiera contigo mismo. Pero no nos acordemos que todo esto tiene un significado que va más allá de lo físico. En este pasaje, Jesús se refiere a la distinción entre el amor común y el amor divino, ¿cierto? El amor de Dios y el amor que existe entre nosotros, en nuestras relaciones. Y también a la distinción entre el mundo de la ilusión, de lo transitorio, y el mundo real, el de la verdad del Espíritu, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos quiere explicar con este pasaje, simplemente. Chopra dice que mí, o sea, si alguno viene a mí, mí significa Dios. Si alguno viene a mí, quiere decir para entrar al reino de Dios, ¿sí? Tendríamos que poner a un lado lo transitorio. Ahí vamos a estar viviendo en el reino de Dios, ¿sí?
bueno, lo vemos bien difícil, pero acordémonos que estamos en la mitad del camino, estamos ahí. Para mí, un versículo, un pasaje que sería como una respuesta no tan dura a este pasaje sería cuando Jesús dice: caminad en este mundo, pero no seáis de este mundo, ¿sí? Entonces también nos invita a vivir desde esa conciencia crística dentro nuestro, ¿sí? Pero dentro de un mundo material. Ahora, si queremos entrar en esta realidad divina, tenemos que hacer la distinción. Saben que el amor entre nosotros siempre depende, ¿sí? Yo amo más a mi hijo cuando se porta muy bien. O, digamos, me aman a mí cuando yo hago ciertas cosas. Mis hijos me adoran cuando los llevo a pasear, pero ya no me quieren mucho cuando les hago hacer sus deberes. El amor entre humanos tiene esa particularidad, ¿sí? Mientras que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios está en todo. El amor de Dios está en cada uno de nosotros. Y ¿saben qué? Cuando encontramos ese amor de Dios viviendo aquí en nuestros corazones, es cuando podemos compartirlo con los demás. Y ese es el amor divino, ¿cierto? Que ya no se limita a nuestro entorno, a nuestros seres amados, sino está en todo. Y ustedes pueden darse cuenta de ese amor cuando ven un niño pequeñito recién nacido, ven esa eternidad, el infinito ahí en ese niño, lo refleja. Y cuando ven a su mascota, ¿quiénes tienen un perro? Los perros son el amor incondicional, ¿sí? Incondicional. Entonces, ese es el amor que compartimos, no solamente entre humanos, sino con toda la creación. Ahora, bueno, mientras más nos acercamos a Dios, más reconocemos ese amor en nosotros, ¿sí? Y bueno, tenemos una dirección hacia dónde expandirla. La recibimos, sabemos que está ahí, la compartimos. Y ahora quiero hablar también sobre la presencia que somos, ¿sí? Y les voy a compartir esto. En esta parte del libro hay una palabra, y esta palabra es pleroma. Es un término griego, pleroma, que significa la presencia de Dios, la totalidad de Dios y de los poderes de Dios. Y bueno, para mí significa la presencia. ¿Por qué les cuento esto? Porque había una época, justamente cuando yo hacía estas prácticas de meditación y estas prácticas de yoga, que me levantaba en la mañana, eso he dejado de hacerlo hace un tiempo, pero me levantaba en la mañana y recibía una palabra en la pantalla de mi mente, antes de que venga toda esa sarta de creencias que tenemos, que nos llevan al día a día. El primer minuto llegaba esa palabra, y una de las palabras era pleroma. Venía la palabra y yo no sabía de dónde era, cómo era, por qué era, ni nada, ¿sí? Iba a averiguar al diccionario y bueno, pues sí, era la totalidad de poderes de Dios. Pero esta es la segunda vez que yo estoy viendo esa palabra, aquí, en Unity, ¿sí? En esta charla el día de hoy. Y para mí esa palabra es una sincronía que me dice que estoy en el camino, simplemente. Entonces, para mí es muy especial el compartírselas el día de hoy, ¿sí? Como la presencia, que es muy especial. La presencia dentro nuestro es esa parte de Dios que vive en nosotros, ¿sí? Y esa parte de Dios lo engloba a todo. Lo engloba lo que consideramos como bueno y como malo en nuestras vidas. Lo engloba todo. Al estar en esta mitad del viaje, esa línea divisoria entre bien y mal que hemos puesto en nuestra condición humana se empieza a borrar, empieza a difuminarse. Entonces,
la presencia viene a englobar todo, como una totalidad, ¿cierto? Pero como nuestra mente dual, humana, ¿sí?, ha sido condicionada, entonces veo un problema en esta parte, ¿sí? El problema es que en la presencia de Dios nadie es especial, ¿cierto? Porque Dios está dentro de los justos y de los injustos. Está tanto dentro de un santo como de un pecador, o lo que consideramos como un pecador en nuestra condición humana, ¿cierto? Entonces, por eso antes, en esas épocas donde la conciencia no estaba muy evolucionada, Jesús decía, la realidad de Dios es inimaginable, ¿cierto? No podíamos ni siquiera imaginarnos a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a experimentar a Dios o el reino de Dios con esta mente fragmentada? Con este cerebro que pone etiquetas y hace distinciones, ¿sí? Nos preguntamos, ¿cuál es la respuesta? ¿Ustedes creen que podemos hacerlo? ¿Experimentar a Dios con esta mente y este cerebro que tenemos? No. Eventualmente no podemos hacerlo. ¿Por qué? En principio porque el reino de Dios no podríamos experimentarlo siquiera con la mente. La mente vive en el tiempo, ¿se acuerdan? Pasado, futuro, y en el reino de Dios no existe siquiera el tiempo. Entonces, ¿desde dónde vamos a experimentar el reino de Dios? Respuesta. Desde nuestro interior, cierto. Desde la presencia que somos. Desde ese yo soy que somos. Cuando Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, ¿sí?, Él se refería justamente a esa presencia yo soy, que es lo que existe siempre dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dio su vida, ¿sí?, Él nos mostró que estar iluminado, el conocer esa presencia, el vivir a través de esa presencia, significa desapegarse del mundo que es transitorio, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Cuando hablamos de la iluminación, es llegar a ese estado imperturbable, ¿sí? Cuando llegamos a ese estado donde el cambio y todo lo que ocurre en el mundo de la forma, todo lo transitorio, ya pasa a un lugar secundario. La mente empieza a calmarse, ya no está desesperada, ya no está agitada, obsesionada, y ya no hay amenaza de pecado ni mal, ¿sí? Dios deja de ser esa persona, o buena, o no digamos mala, amenazadora, ¿sí? El vínculo con todo lo material empieza a disminuir. ¿Te das menos importancia? Disminuye la necesidad de considerarte una víctima, ya no. Los asuntos de estatus y dinero también empiezan a tener menos importancia. Y el amor se extiende, ¿cierto? Ya no está limitado a unos, sino lo sentimos por todos, por toda la creación. Entonces, el ser se siente menos restringido y las limitaciones empiezan a desaparecer. ¿Quiénes están experimentando eso? Cada uno de ustedes tiene una respuesta. La ventana que permite la entrada a Dios es pequeñita, ¿sí? En la mitad del viaje empezamos a abrir esa ventana un poquito más cada vez. Jesús viene a ayudarnos con todas estas sus enseñanzas. Cuando nos dice conocer la verdad y la verdad os hará libres, está hablando de esa libertad que engloba a todo, ¿sí? De esa libertad que nos permite traer a nuestra vida todas esas experiencias
que anteriormente no estaban permitidas. ¿Sí? En esta mitad del viaje comprendemos que podemos ser libres. Por ahora, para algunos es todavía una teoría, ¿sí? Pero es un cambio tan radical que solo lo tomamos en conciencia cuando vemos nuestra propia transformación, ¿cierto? Cuando nos vamos observando. Entonces el camino no siempre consiste en sentirse mejor. Lastimosamente no es así, pero sí incluye conocerse a sí mismo. Bueno, poner fin al sufrimiento y sanar nuestras heridas. Personalmente, lo que estoy aprendiendo en mi camino espiritual es a aceptar todas esas partes de mí, que las tenía olvidadas, que las tenía ocultas, que no quería recordarlas. ¿Por qué? Porque me parecía que no eran merecedoras de la gracia de Dios o de la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces ahora sé que todas esas partes tienen que venir conmigo. ¿Por qué? Porque forman parte de la totalidad de mi ser, ¿sí? De todo lo que soy. Y todo lo que soy es todo lo que tiene que ir al encuentro del Espíritu. Entonces todos estos aspectos se van mostrando poco a poco. La transformación es profunda, ¿ya? Vamos a transformar esta ilusión por la realidad, la verdad del ser, el hecho de que somos espíritu. El ministerio de Jesús ha durado tanto tiempo porque encarna esta verdad. Él fue el que nos enseñó a vivir desde el espíritu, ¿sí? Y bueno, el día de hoy los invito a continuar, a no detenerse en esta transformación. ¿Por qué? No nos conformemos solamente con una vida buena o una vida, la mejor de las vidas aquí, ¿sí? Porque si se dan cuenta, el reino de Dios para el ser humano implica un salto de conciencia, ¿sí? Y nosotros nos estamos preparando, vamos a estar preparados para dar este salto de conciencia. Esta es la importancia que tiene nuestra existencia y nuestra presencia en este momento de la historia de la humanidad, ¿sí? Estamos aquí ayudando a crear un mundo nuevo al final de este camino. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí ahora compartiendo en esta jornada. Miles de bendiciones para ustedes allá que están en sus casas también. Miles de bendiciones. Y ahora los invito a hacer una meditación donde vamos a liberar un poco nuestras cargas. Cerremos los ojos. Acomodémonos en nuestros asientos allá en la casa. Descrucemos los brazos, las piernas. Inhalamos amor, paz que habita en este lugar. Exhalamos dejando ir todo lo que ocupe nuestra mente, que nos distraiga de este momento presente. Inhalamos luz. Exhalamos toda la energía que no necesitemos, que se encuentra estancada en nuestro cuerpo. Inhalamos una vez más y descansamos en la certeza de que el reino de Dios se encuentra en nuestro interior. Y con la certeza de que todos los retos, ya sean de salud, de prosperidad, discordia en lo externo, son superados, son integrados y son trascendidos. Ahora descansa tu atención en tu corazón. Desde aquí, recuerda que has experimentado los extremos,
de la condición humana. Las dos polaridades, lo bueno y lo malo. Los observas, te sientes tranquilo, tranquila, pacífico. Estás todavía muy cargado con equipajes del pasado. Es hora de soltar esa carga para cruzar el umbral hacia lo nuevo. Imagina que estás llevando en tu espalda mochilas, maletas, paquetes de toda clase. Despréndete de tu equipaje. Imagina que sueltas todo. Y con cuidado lo pones todo en un círculo alrededor tuyo. No tires nada. Honra cada cosa, pues es una experiencia valiosa que te ha enseñado mucho. Levanta cada pieza del equipaje. Mírala con profundo respeto mientras la muestras en el círculo que te rodea. Ahora coloca todas las piezas hasta que te sientas más liviano, sin carga. Cuando hayas colocado todo, imagina que te sientas en el centro del círculo. Dale gracias a las energías del pasado. Siente en tu corazón este agradecimiento. Tú, alma antigua, has tenido experiencias anteriores. Has tenido momentos de iluminación, de verdad, de claridad. Ahora llama a esos momentos en los que te diste cuenta de quién realmente eres. Llama a aquellos momentos donde te viste conectado con otras personas, donde sentiste cómo fluía la energía de tu alma, acariciando la tierra y toda la creación. Conecta con esa energía. Pide que venga a ti. Ahora. Reconoce tu grandeza y tu sabiduría. Reconoce tu conocimiento interno. Tú eres muy antiguo y muy sabio. Ahora, fíjate en otras piezas del equipaje, aquellas que se sienten más pesadas, como emociones que tuviste, tristezas, desesperación, abandono. Invítalas también a que se presenten. Han soportado esas energías por ti. Las emociones humanas son parte de tu experiencia de vida en la tierra. El miedo, desesperación y duda no son malas, sino que al oponerse a la luz nos enseñan qué es ser humanos. Reconoce estos fragmentos tuyos. Estas piedras pesadas también son tuyas. Reconoce su valor y así compartirás esta sabiduría con los demás y enseñarás con tu ejemplo, con el amor que eres, sin juicio, que lo incluye todo, el amor que eres y que se reconoce a sí mismo en todo lo que existe. Sea bueno, lo califiques como malo. Esta es la clave para tu transición al nuevo tiempo. Ahora abraza tu luz, tu sabiduría y también abraza tu miedo,
tu aparente pequeñez, tu duda. Al reconocer y aceptar todo esto en ti mismo, abrazas tu humanidad completa. Este es el umbral en que te encuentras, en el camino hacia la nueva tierra. Ahora respira profundamente. Inhala. Exhala. Comienza a moverte. Abre lentamente los ojos. Estás aquí y ahora.